Muy buenas tardes tengan todos ustedes, tanto en Panamá como fuera de las fronteras de Panamá, donde también nos ven a esta hora. Soy Nathan Seidman, abogado especializado en la parte comercial, mercantil, también mediador de conflictos, politólogo y presidente de la Logia Carlos Zelenka de la Fraternidad Hebrea B'nai B'rith de Panamá. En Panamá, la Logia Carlos Zelenka, que me honro en presidir, ha realizado en los últimos años una serie de eventos, charlas, conferencias, conversatorios sobre temas variados de interés general, tanto en los ámbitos culturales, sociales, políticos, económicos, los cuales ustedes podrán encontrar en cualquier momento en YouTube. Y también hemos estado participando y activando con todas las otras plataformas que nos brindan esa oportunidad, como en este momento, entiendo que es Meet and Learn, que está a cargo de Eddie Silvera. En esta oportunidad nos complace servir como moderadores de un actual y vibrante conversatorio que se ha titulado Finanzas para no financieros, cómo alcanzar la estructura financiera ideal para tu empresa. Ahora, como una especie de introducción y de crear una especie de escenario de mucho de lo que se va a tratar, aunque es algo, un conversatorio muy técnico, debemos referirnos también a que no podemos dejar de lado todo lo que ha significado la crisis provocada por el COVID-19, la pandemia, que ha transformado la vida de millones de personas, ha influido en la realidad económica de muchos países y fundamentalmente en América Latina, el Caribe y particularmente en Panamá. A esto habría que unir, porque lo financiero no es inmune a estas situaciones, a determinados riesgos que han también causado y siguen causando de alguna manera desajustes a nivel financiero y a nivel económico. Pandemia en materia de salud, guerras como la de Ucrania y el proceso, digamos, de distribución de bienes que ha conllevado fenómenos naturales que pueden suceder, migraciones, dictaduras, corrupción, tantas otras cosas. Ahora bien, eso nos lleva quizás de alguna manera a que haya una especie de adaptación mutua del mundo financiero al mundo empresarial o emprendedor. Es decir, ya no son los empresarios o los emprendedores, sean jóvenes, sean mayores, tengan o no permanencia en el tiempo, los que se van a adaptar o tienen que adaptarse a las nuevas normativas financieras o a las nuevas modalidades financieras, sino de alguna manera también el mundo financiero tiene que adaptarse a la nueva realidad. Entonces, es importante que tengamos esto porque es una adaptación mutua, vamos a decir, bilateral en prácticamente la conjunción de dos intereses. Este conversatorio tiene objetivos muy concretos. En primer lugar, entre tantas otros puntos que podrán abordarse, está el de identificar, por ejemplo, métodos de valoración de inversiones, realizar análisis de la rentabilidad hoy en día, interpretar el apalancamiento financiero y su relación con el rendimiento y el riesgo, identificar diferentes métodos de valoración, dónde debe estar el dinero, la inversión, en el banco, en el negocio, y explicar por qué el margen de venta, que llama mucho la atención de empresas tecnológicas conocidas como fintech, supera incluso hoy en día la valoración de algunos bancos y de empresas muy grandes. Es decir, y ello nos llama la atención a quienes no somos financieros. En definitiva, deseamos que este conversatorio le brinde tanto a personas como a pequeñas empresas algunas herramientas que les permitan crecer y desarrollarse, o de alguna manera reinventarse en una sociedad que, como sabemos, es cambiante y en un mundo cada vez más globalizado desde el ángulo económico y financiero. También conviene indicar de que todo esto que vamos a oír y todas estas nuevas, vamos a decir, modalidades o sugerencias financieras post pandemia, como la podríamos llamar, están íntimamente vinculados al adelanto de la tecnología cibernética, de la comunicación, al teletrabajo, la teleempresa, la telemedicina, la teleeducación y tantas otras modalidades de comunicación a distancia.
que ha evitado de alguna manera el colapso total de la actividad económica y por ende financiera. Es decir, pero a esto habría que unir, y creo que va a ser resaltado en la exposición que oiremos, con una voluntad que a pesar de las dificultades se ha observado en muchos emprendedores y en muchos empresarios que sufrieron los rigores de la pandemia o que están sufriendo los rigores de la situación económica, que es la voluntad de resiliencia, es decir, de cómo subsistir a pesar de las dificultades y cómo empresarios desde que vende alimentos en un kiosco en la calle hasta una multinacional tienen que de alguna manera manifestar esa capacidad de resiliencia y esa nueva, digamos, visión del mundo financiero. Es decir, surfeando, como cuando se surfea una ola, los obstáculos financieros. Pero también sucede que no todos tenemos la experticia o el conocimiento del mundo financiero y por eso pues que este conversatorio adquiere una actualidad muy importante porque va dirigido a quienes precisamente no somos financieros. Como panelistas y expositores de este importantísimo tema, tendremos a dos especialistas de lujo, altamente reconocidos en el área financiera y bancaria de Panamá y también fuera de Panamá, como son Eddie Silvera y Joel Doiney. Eddie Silvera es un ejecutivo con 25 años de experiencia en la industria bancaria en Centroamérica y Latinoamérica, particularmente en Panamá, tanto en el sector de banca corporativa, banca comercial, sector público y banca de consumo. Actualmente, Eddie es vicepresidente de AB Securities, asesor financiero, director de Playa Blanca y Grupo SAC, director de la Junta Directiva de B'nai B'rith Panamá, miembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara Americana Panameña PanamCham, columnista de la Estrella de Panamá y conferencista de Capital Financiero. Fue gerente de Canal Bank, director de la Asociación Bancaria de Panamá, vicepresidente ejecutivo de Banismo en Panamá, director de negocios de HSBC Bank Panamá, vicepresidente de Citibank en la región andina, vicepresidente de área de negocios, productos y riesgos en Citibank y tiene una amplia experiencia bancaria en las áreas de crédito, productos y negocios, tanto a nivel corporativo como comercial. Joel Doiney cuenta con 8 años de trayectoria en el ámbito financiero, habiéndose iniciado en el rubro de seguros. Es graduado en Banca y Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá y llegó a ocupar el puesto de gerente de finanzas corporativas de Indesa Capital. Actualmente ocupa el puesto de CFO de ACC Group y mantiene una presencia activa en la asesoría financiera, incluyendo fusiones y adquisiciones, así como el levantamiento de capital y creación de portafolios de inversión, tanto en la bolsa de valores e incluso en esta nueva modalidad que conocemos como las criptomonedas. Dicho esto, me refiero a la metodología del conversatorio. Una vez que se hayan concluido las distintas exposiciones, las personas interesadas, quienes están asistiendo, pues están en este momento incorporándose a este webinar, a este Zoom, podrán dirigir sus preguntas, sus inquietudes, sus opiniones a través de la aplicación del chat que pueden ustedes observar en pantalla. Así entonces, es para mí un verdadero placer, en nombre de la Logia Carlos Zelenka, ya dar el orden de palabra y se lo doy en primer lugar a Joel Doiney. Adelante, Joel. Muchas gracias, Natán. Muchas gracias por la introducción y a todos por participar. Bueno, siendo esto algo de finanzas para no financieros, la verdad que se puede llegar a ser un tema bastante extenso, los diferentes puntos que tenemos o los diferentes puntos que quisiéramos y pudiéramos hablar. Así que tratamos de resumirlo en temas puntuales como mencionó el señor Natán, a veces por todas las situaciones que se dan, sea un negocio muy grande o un negocio muy chico, todo parte de la estructura, ¿no? La sostenibilidad del negocio parte de la estructura financiera y muchas veces se hace la metáfora con el tema de construcción.
si acá hay alguien que construye, todo empieza en la fundación, ¿no? Desde antes de empezar a construir, uno tiene que ver que la tierra sea sostenible, que aguante el peso, hacer los estudios de impacto ambiental, todo lo demás. Es lo mismo en el momento de crear un negocio, crear una buena fundación, una buena estructura financiera, de algunos puntos de los que vamos a ver para lograr la sostenibilidad del negocio. Y en temas teóricos, el principal beneficio es que garantiza a la empresa su permanencia en el mercado. Número uno, nadie está jugando o nadie está trabajando o haciendo las cosas que hace a corto plazo. Todos tenemos una mentalidad a largo plazo y que genere el flujo de caja para sus operaciones, deudas, dividendos y cualquier otro eh, expansión y crecimiento que tenga el negocio o tenga el visionario o emprendedor o CEO del negocio. Entonces, cuando esto se logra, comúnmente se conoce como un gran generador de valor, el negocio sosteniendo el crecimiento a largo plazo, como mencionamos, estructuras eficientes y que se puedan modelar. Uno empieza siempre dando el ejemplo del kiosco, uno empieza su kiosco en teoría un restaurante, podría ser, en un lugar cercano a su casa, luego expande tal vez una sucursal, luego abre otra y va creando una franquicia y de ahí se sale del país. Todo esto empieza con un modelo financiero, una estructura financiera sostenible y fuerte y con altos equipos, un equipo de alto desempeño comprometido en el futuro del negocio. ¿Ok? Entonces, entrando en el tema de estructura ideal, y algo que se mencionó y siempre se menciona en los temas financieros, es el flujo de caja, que en esta presentación vamos a hablar un poco de eso. Obviamente varía bastante las categorías que incluye el flujo de caja para las diferentes empresas y las diferentes industrias, pero todas tienen un mismo tipo de estructura, un mismo tipo de comienzo. Entonces el flujo de caja en teoría parte de tres cosas principales. Uno, el presupuesto. Esto es lo que me va a decir cuáles son todos mis outflows principalmente, ¿no? Todos los rubros que incluye cada outflow y qué va dentro de cada rubro. Por ejemplo, alguien puede presupuestar, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, alguien puede presupuestar gastos generales y administrativos. Ok, pero ¿qué significa eso? Eso incluye planilla, eso incluye papelería, eso incluye alquiler. Entonces el presupuesto, por lo que hemos visto, Eddie y yo, muchas veces se maneja de manera muy general, ¿no? La importancia de una buena estructura es empezar macro y llevarlo a lo más micro posible dentro del negocio. Ese es el paso número uno. Paso número dos, hablando de metas y proyecciones claras del negocio. Hoy en día, tal vez la mentalidad de compro a 10 y vendo a 15 no es lo ideal, ¿no? Tal vez cada producto tiene márgenes diferentes, hoy en día hay fletes variables, hay muchas otras cosas, entonces hay que tener proyecciones muy claras y en líneas con las metas que esperamos del negocio. Y también algo que crea la sostenibilidad o un crecimiento sostenible del negocio es poder tener un balance donde yo pueda, sin preocupaciones, pagar el outflow de la siguiente semana con el inflow de esta semana. Por lo menos, hay veces, dependiendo del tamaño del negocio, se puede hacer extender más con meses completos, pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Y empezando en el tema del flujo, el punto número uno es un buen presupuesto o un mal presupuesto es lo que lleva a tener o no tener principalmente una buena estructura financiera, ¿no? Y es lo que hablamos anteriormente. Tal vez en las compañías nuevas es un poco más difícil de implementar. O sea, si yo soy un emprendedor y quiero empezar un negocio, ¿cómo armar ese presupuesto? A veces sí es un poco más general. Voy poniendo rubros y voy asignando montos de lo que yo espero o de lo que yo tengo capacidad para gastar. Sin embargo, en un negocio en marcha, sí es algo en lo que tratamos de visualizar mucho más micro, no ver todas las categorías de un presupuesto de manera macro, como dijimos antes, un gasto general o administrativo, sino qué incluye gastos generales y qué incluye gastos administrativos, ¿no? Ir paso a paso. Y eso lo que nos ayuda también a ver es
dónde se está yendo dinero mal colocado. O sea, si una compañía que vende, por dar un ejemplo, $100,000 al mes, que se gaste $1,000 al mes en papeleo, por dar un ejemplo, puede ser un monto muy alto. Entonces, al nosotros tener categorías muy macro, no logramos identificar estos gastos que realmente impactan nuestra estructura y nuestro flujo. También un buen presupuesto nos ayuda a entender qué porcentaje representa cada categoría del gasto total. Y la ventaja que tenemos hoy en día con toda la tecnología, toda la información y todas las diferentes industrias que existen, es que hay metodologías muy factibles de cuánto debería representar cada categoría dentro de la industria que estás. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso, pero es diferente el peso de inventario en una compañía retail versus una compañía, eh, no sé, de ventas al por mayor también, ¿no? O de inventario de una compañía retail versus una compañía que vende productos e-commerce. Es totalmente diferente estructura de cuánto inventario debería tener en mano. Y también el presupuesto, como todo negocio, varía en tamaño, en número de clientes, en procesos. El presupuesto es algo que se debe visualizar y se debe revisar cada trimestre, por lo menos. Entonces, el presupuesto, en teoría, es el paso número uno. Es algo que hemos visto que no todas las empresas lo llegan a manejar de manera micro y es algo que fuertemente compromete el flujo de caja de todos los negocios en marcha. Así que es algo que siempre empezamos las presentaciones por ahí y es algo que hay que tener bastante en la mira. Lo siguiente es las cuentas por cobrar versus las cuentas por pagar, ¿no? Tenemos el mundo del crédito hoy en día es muy diferente a lo que era desde la teoría inicial. Hoy en día se ha escuchado mucho de la economía de Buy Now, Pay Later, no sé si aquí muchos la conocen. Entonces el crédito cada vez se vuelve una parte muy vital del negocio. Entonces saber manejarlo y ver cómo se relacionan, porque así mismo como yo cobro es como yo pago. Y como yo pago es como yo puedo también manejar el negocio, los inventarios y todo lo demás que parte de cómo yo cobro. Entonces, tener una mentalidad de win-win-win es algo clásico entre mi proveedor, yo, cómo manejo mi negocio y a quién le cobro, ¿no? Y todo esto entra dentro del presupuesto. Saber presupuestar una cascada de cobros con cierta morosidad y saber aplazar o saber tener en mente que voy a necesitar un poco de crédito también para mis pagos, no solo para mis cobros. ¿Ok? El alto nivel de endeudamiento, como mencionó el señor Natán al principio, tal vez a raíz de pandemia y de guerras y de todo lo demás, se ha visto mucho el apalancamiento crediticio o también a nivel de socios o nuevo levantamiento de capital. Eh, para poder estructurar el negocio de una manera sostenible a nivel de endeudamiento, también hay métricas dependiendo de la industria, cuánto es un nivel de endeudamiento sano, pero también depende bastante del tipo de endeudamiento. Si me estoy endeudando para sostener el negocio, si me estoy endeudando para crecer el negocio o si me estoy endeudando para abrir nuevos negocios o expandir el tipo de negocio que estamos manejando. Eh, Esos son de los tres puntos principales al momento que vemos flujo de caja, pero también, como mencionaba el señor Natán, saber exactamente dónde está el dinero del negocio es algo muy importante para todos los puntos que vimos anteriormente, ¿no? A veces tenemos cuánto tiempo tenemos de negocio en efectivo y eso lo vemos con el presupuesto y con nuestro flujo de caja, si realmente ese valor representa lo que el negocio necesita. A veces tenemos muy poco o a veces tenemos demasiado. ¿Cuánto es el número exacto que deberíamos tener en efectivo para mantener un negocio sostenible sin tantas preocupaciones de necesidad de pagar las cuentas? Y por el mismo lado, ¿cuánto están cuentas por cobrar?
Esto junto con el inventario es un poco tricky al momento de entender cuánta plata tiene el negocio, porque las cuentas por cobrar y el inventario, si lo vemos en temas de factoring, si yo no se lo puedo cobrar directamente al negocio o si no al cliente, perdón, o si el inventario no lo puedo vender, apenas me llega, son cosas que van bajando de valor. Cuando un cliente llega a una morosidad muy alta, ¿qué hace el dueño del negocio? Es el factoring. Yo le doy esa factura a alguien más, pero me descuentan de eso un porcentaje que al final del día se reduce del margen neto del negocio. Entonces, tanto las cuentas por cobrar como el inventario, yo personalmente a veces recomiendo no valorarlo a valor, a face value, sino asignarle algún tipo de porcentaje de descuento. Igualmente esto varía en el tipo de industria en que estamos, principalmente en inventario. El inventario se devalúa de manera diferente cuando es tecnología o cuando es telas o cuando es cualquier otro tipo de producto. Cada uno tiene su tiempo de vida y asimismo su nivel de evaluación. Entonces, entender el negocio de esa perspectiva es súper importante para su sostenibilidad y también cuánto dinero está invertido, que significa cuánto dinero está en compras realizadas o cuánto dinero está en diferentes franquicias que queremos abrir, cuánto dinero está comprometido en la expansión que queremos en el negocio. Es muy importante porque tal vez es dinero que no puedas recuperar a face value. Entonces, cuando vemos la estructura financiera del negocio, y sí, tenemos ese monto invertido que puede ser grande, si está en algo que está fuera del negocio, si no está en caso, en una cuenta por cobrar, es dinero que si esa expansión no se continúa, que puede ser que le pasó a muchos negocios justo antes de pandemia, ¿no? Todos teníamos 1 millón de planes, 1 millón de dinero invertido en diferentes estrategias y al momento que llegó la pandemia, ok, este dinero que tenía comprometido en esta sucursal que quería abrir, por ejemplo, ahorita cuánto vale, ahorita qué puedo hacer con este dinero, tengo que alquilar esa oficina en vez de abrir el local que quería abrir y otros temas que van surgiendo del negocio. Entonces, en resumen, el tema principal cuando hablamos de estructuras financieras sólidas, uno, empezar siempre del presupuesto, no verlo de una manera macro, sino verlo bastante detallado a manera micro, por detalle, por categoría. Dos, ver el tema de cómo se manejan las cuentas por cobrar versus las cuentas por pagar, ¿no? Tratar de tener inflows semanales que cubran mi outflow de la próxima semana y no de la semana que está corriente. Y lo tercero, el tema del nivel de endeudamiento. Por tipo de negocio varía bastante y hay indicadores para cada rubro que más adelante podemos ver. Y justo en ese tema nosotros queríamos hacer como un indicativo de cómo conecta la industria con su eh, indicador principal, ¿no? Como sabemos, cada industria tiene diferentes cosas. Aquí tratamos de ver a cuál industria le afecta más o debe estar más visible esta métrica. Para construcción, en este ejemplo, el costo del financiamiento y es principalmente por a más largo plazo que me demore vender eh, las unidades de ventas que tenga en construcción, más caro se vuelve el proyecto para mí, más baja se vuelve la rentabilidad, más baja se vuelve el dinero que puedo repartir a los accionistas individuales. Entonces, de estas métricas, no todas aplican para todas las industrias, pero específicamente en construcción, una métrica bastante importante de siempre tener a mano es el costo de financiamiento. Para la banca es el costo de capital. Estar bastante en línea con los crecimientos de la LIBOR, de ahorita la Fed subiendo los intereses, ver cómo eso afecta a sus préstamos ya establecidos, cómo afecta su oferta de préstamos siguiente. Entonces, el costo de capital y los intereses del mercado es una métrica que la banca claramente tiene registrada diariamente y que va cambiando sus modelos de negocio y su costeo a futuro. Para retail tenemos el porcentaje de conversión, cuántas de las personas que entran a nuestros locales compran, ¿no? Cuántas solo pasean o cuánto dinero gasta por consumidor dentro del local.
es un tema muy importante y ver cómo maximizar algo que se llama cross-selling, ver cómo le puedo vender más al cliente que sí entra y sí compra. Esa métrica es esencial y bueno, por default, manufacturera con la tasa de retorno, que en teoría es de lo que yo produzco, cuánto sale defaulted, o sea, cuántos productos, por ejemplo, si yo produzco bocinas, cuánto de esas bocinas me regresan por daños. Entonces, ir mejorando ese número para tener cada vez menos reclamos es un número esencial para el negocio de la industria manufacturera. Y bueno, con eso, cada industria y cada negocio tiene que identificar cuál es su métrica esencial para tener una buena estructura financiera y que no termine costándole de más dentro de su negocio. Y bueno, estos son algunos ejemplos, pero obviamente para cada industria varían bastante. Y con eso le paso por ahora un poco la palabra a Eddie para hablar un poco de las fuentes y estructuras de fondeo o capitalización de los negocios. Gracias, Joel. Gracias, Natán, por la oportunidad. Gracias a todos. Un poquito para comentarles, claro, una vez ya definido la estructura, ¿cómo hacemos el tema del fondeo o la capitalización? Porque generalmente, una de las cosas más importantes que hay que anticiparse es cuáles son las fuentes de fondeo de la empresa, tanto empresas en marcha como empresas, proyectos nuevos. Y creo que hay un desafío importante, ¿no? Básicamente hay muchas fuentes de fondeo. Obviamente hay desde línea de créditos de bancos, financieras, pero también hay otras fuentes. O sea, obviamente si el cliente factura, puede hacer factoring o factoraje. Ya cuando el cliente es más sofisticado, tiene historia y quiere profesionalizar la fuente de fondeo, puede ir al mercado de capitales. Aquí en la Bolsa de Valores Panamá, emitiendo lo que son BCNs y bonos, y posteriormente también puede emitir acciones preferidas. Y también hay fondos de inversión que también están interesados en ciertas actividades económicas que se pudieran trabajar de ese lado. Si pasamos a la siguiente, Joel. Hoy hay otras fuentes nuevas que han salido, obviamente con todo este tema, después de la pandemia se ha puesto muy de moda el tema de fintechs, todo el tema crowdfunding, en donde crowdfunding básicamente se habla de la democratización de las fuentes de fondeo. Anteriormente, cuando uno buscaba fondeo, generalmente era cierto nivel de gente con cierto nivel de patrimonio. Ahora hay, por ejemplo, vemos Forteza o hay otras estructuras de crowdfunding, no solo en Panamá, sino en la región, que ayudan a fondear proyectos y yo creo que es una forma diferente de hacerlo, pues, y quizás hace al democratizar tener acceso a fondos que anteriormente no eran posibles, ¿no? Obviamente la emisión de acciones de comunes, es muy común la salida al mercado de capitales, lo que es el IPO, quizás en Estados Unidos se ve más que en los países de la región, pero también en donde obviamente el cliente sale primero con deuda, sale en el mercado de capitales con bonos y después puede inclusive parte de sus acciones sacarla en la bolsa. Hay también estructuras más sofisticadas, que es el financiamiento mezanín, mezanín es como en el edificio, ¿saben? ¿No? No estás en planta baja, o sea que no eres accionista, no son acciones, pero tampoco estás en los pisos de arriba como los bancos o las financieras o los fondeos que dijimos, sino estructuras intermedias en donde pueden financiar y tienen obviamente preferencias sobre las acciones. Usualmente los costos de fondeo varían. Las tasas de interés pueden ir desde el 6% hasta el 15% en Panamá. En la moneda dura en dólares, las comisiones van del 1 al 3%. Si son acciones preferidas, pagan 8 o 9% o más. Cuando invierten capital hay una tasa de descuento que depende del negocio y el costo capital del inversionista, que él tiene su portafolio de inversiones y dependiendo de cómo quiere que le rinda el dinero y su expectativa de riesgo-retorno, él pone el capital para eso. ¿Cómo financiar startups? Hay muchas formas de financiar. Yo creo que, mira que es interesante porque yo digo que en el mundo en general y hasta en Panamá y en la región, en Centroamérica, pienso que hay más capital y más fondos y menos proyectos para financiar. Pareciera que es al contrario, que lo más difícil es conseguir quién financiar un startup. Pero ¿dónde está el desafío? Es cómo comunicarlo, cómo prepararlo y para eso siempre es bueno tener los asesores financieros que ayudan a conseguir este fondeo. Y no solo de forma tradicional con los bancos o con las financieras, sino a través de un startup, a través de inversionistas ángeles. Usualmente, cuando uno empieza un startup, empieza con uno mismo pone su capital en su proyecto o con sus amigos, lo que llaman friends and family. Después uno obviamente busca terceros cuando ya tiene cierta historia de éxito. Inclusive puedes hacer joint venture con accionistas en estos inversionistas ángeles que son más arriesgados.
Hay fondos disponibles, reconocidos para emprendedores e innovadores. En el caso de crowdfunding, los entes multilaterales a través de bancos y financieras dan programas para pymes. Y obviamente siempre, si tu proyecto es de, obviamente lo que llamamos proyectos verdes, de green, que está muy de moda, obviamente hay inversionistas que les interesan estos proyectos donde hayan beneficios o se respete todo el tema de sostenibilidad, inclusión, que yo creo que es un tema que siempre está cada vez más en la mesa, desde el lado financiero. Para conseguir un ángel inversor, eso, bueno, ¿qué consejos les damos? Uno, ver primero quién es el perfil del ángel inversor, o buscarlo a través de red de los contactos de ustedes, o buscar un asesor financiero para que los apoye. ¿Quiénes son los inversionistas que conocen y son cercanos a su negocio? Los ángeles inversores no trabajan solos, siempre trabajan acompañados. Hay en internet también disponibilidad, las mismas redes sociales y el crowdfunding. O sea, y a veces hay inversores que les gusta participar en los proyectos y ponen directores o conocen el segmento y necesitan gente que tenga ese perfil para desarrollar ese tipo de nuevos negocios. Ok, vamos a hablar de un ejemplo que yo le iba a comentar, ¿no? Por ejemplo, esto es una empresa fintech en Centroamérica. Es un caso real que yo estuve trabajando, pero obviamente por confidencialidad no decimos, y los números los cambié totalmente. Ellos contaban con un capital inicial de $400,000 para hacer una fintech, para prestar. $100,000 lo usaron para la plataforma tecnológica, ¿sabes? Todo lo que era el tema del app, todo el tema de la web, todo el tema de la aplicación donde el cliente se metía y básicamente el financiaba las operaciones. Ellos usaron de ese capital 180,000 para desembolsar los créditos, usaron a Panamá como plataforma para crear una financiera y 120,000 obviamente tenía que cubrir por lo menos el año y medio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Arrancó la pandemia y demoró el proceso de desembolso. ¿Qué pasó después? Básicamente, ¿qué hicimos en ese caso? Primero fuimos a Family and Friends o conocidos del asesor, en donde aportaron $400,000 más con intereses del 14% anual a 4 años. Lo bonito del negocio era que la rentabilidad era el 60%, porque ellos cobraban hasta 100% de negocio y la morosidad está por debajo del 3%. Los préstamos eran 2 años. Y lo bueno que era payroll lending, que era contra descuento de planilla, ¿no? Entonces actualmente la empresa cuenta con $380,000 en cartera de créditos, todavía le quedan 200,000 para desembolsar. Sin embargo, bueno, ellos se acercan y necesitan fondos para desembolsar la familia. Entonces, básicamente, ¿qué alternativas sugerimos nosotros para ellos, ¿no? O sea, más aporte de socio y family and friends, una financiera, mezzanine financing, acciones preferidas, bancos. Por ejemplo, Natán, ¿tú qué opinas aquí? ¿Qué fondeo tú consideras para este tipo de negocio sería adecuado dentro de tus conocimientos, ¿no? Está mío. Hay algo que me llama poderosamente la atención, Sí. y creo que a muchos de los que nos están escuchando, y es precisamente lo que yo llamaría la democratización del financiamiento, que creo que tú en un momento también lo planteaste en las crowdfunding, porque incluso ya no se requieren mayores capitales para arrancar un proyecto. Entonces ya todo el horizonte de fondeo por el que a que pudieran acudir, dependiendo del tamaño de cada proyecto, de cada expectativa o de cada negocio, creo que abre esta posibilidad. Me gustaría mucho que ahondaras un poquito en esta parte de los crowdfunding, pero también quería hacer referencia brevemente a algo que llama la atención. Por ejemplo, acá en Panamá, como hemos visto, a diferencia de otros países, el acudir, por ejemplo, a la emisión de bonos es un poquito cuesta arriba, porque ya sabemos que cuando el gobierno de Panamá o el Estado emite bonos, los hace fundamentalmente afuera. O sea, no hay un movimiento, pues vamos a decir, de orden bursátil interno importante. Pero sí creo que valdría la pena, cuando hablamos de modalidades de fondo, hacer hincapié en el crowdfunding, porque como lo decía al principio en la introducción, ya no solamente es la persona, el interesado,
el dueño del negocio, el empresario, el emprendedor, el que se está adaptando o busca la manera de obtener financiamiento a fondo, sino que es todo el sistema financiero que de alguna manera tiene que también que adaptarse a las necesidades de hoy en día. Pues claro, el crowdfunding tiene la ventaja de que no requiere en principio de la participación bancaria, etcétera. Ahí es donde yo haría la observación y me gustaría oír tu opinión, Eddie. No, claro, sí, básicamente el tema del crowdfunding, como tú bien dices, Natán, cada vez lo ves más. Para hacer esas plataformas de crowdfunding, obviamente tienes que venir acompañado de la tecnología y vender bien el producto y diseminarlo en las redes y definir un poquito cuánto es el monto mínimo para invertir, cuál es el rendimiento que tú vas a prometer para eso, cuál es el proyecto que estás fondeando. Ahora, hay empresas ya regionales en Latinoamérica, basadas tanto en Centroamérica como en Miami, inclusive que atienden Latinoamérica y se dedican a ese tema del crowdfunding. Y entonces ellos son los encargados de administrar esos fondos y de colocarlos. Y básicamente la gente, así como antes lo hacían de una manera, reuniones, documentos, etcétera, ahora todo es digital. Inclusive todo esto tiene que estar, como te dije, digitalizado. Y inclusive el cliente puede entrar, hay crowdfunding que arrancas de $1,000, $2,000, otros de 10,000. O sea, hay todo tipo en ese sentido, ¿no? El tema de los bonos que tú comentas, obviamente el mercado panameño es bastante ilíquido y se está trabajando mucho para el tema de liquidez y el programa de creadores de mercados y el gobierno lo hace. Realmente, como tú bien dices, la mayoría el gobierno panameño va al mercado internacional porque agarra más plazo, tasas más bajas, aunque las tasas ahora están subiendo, en vez de ir al mercado local. Porque el mercado local usualmente los compradores son instituciones financieras, aseguradoras, fondos de pensiones, está muy institucionalizado. Hay que cada vez más el individuo común debe participar en el mercado y eso es algo que toma un tiempo, así como es en Estados Unidos donde la liquidez es inmediata y es un mercado más grande, ¿no? En ese sentido. Pero básicamente para poder entrar a ese mercado, en el caso de este ejemplo, obviamente o vas por crowdfunding o haces un mezzanine financing, ¿sabes? O un fondo de inversión que quiera invertir contigo, porque todavía no tienes tanta historia, no tienes números, y para tú salir a la bolsa, como tú dices con los bonos o los BCN, tienes que tener historia mínimo 3, 4 años de estado financiero, un track record ya de ingresos, y siempre sabes que empresas como esta, que son no startups, pero que están en una etapa inicial, a veces no están en rojo hasta que pasan a estar en azul en los resultados. Pero básicamente, en base a tu comentario, Natán, yo diría eso, ¿no? Muchas gracias. Sí, y yo quisiera, disculpa, también para oír A Joel. Joel. También el hecho de que hoy en día estemos cada día más en el ámbito del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera, lo cual ayuda a muchas personas, a muchos jóvenes emprendedores hoy en día a obtener datos y a tramitar, vamos a decir, o buscar su fondo de financiamiento de una manera mucho más ágil, mucho más rápida. Ese también es un elemento importante. Por eso yo pienso que lo que hay es todo un cambio de paradigma, más allá de la pospandemia, más allá de los conflictos que hayan a nivel internacional, de las inflaciones, etcétera, y que todo esto lleva a un replanteo. Entonces, por ejemplo, dentro de las herramientas tecnológicas, creo que ustedes, no sé, me imagino, si no sería en otro conversatorio, que se refirieran a las herramientas tecnológicas de las que se disponen hoy en día los nuevos emprendedores o las personas, digamos, que no han podido a través de la banca tradicional obtener lo que requieren. ¿Qué efecto tienen esas tecnologías, ¿no? Es decir, si uno no tiene las herramientas tecnológicas para estas mediciones, vamos, presupuesto, cash flow, etcétera, y otro tipo de variables, ¿de qué hay que entonces, cómo se resuelve ese tema? No sé si tú quieres abarcarlo o tú, Joel. Sí, sí. Eh, bueno, la pregunta es excelente y obviamente hoy en día hay algunas opciones de manera tecnológica que incluyen ciertos aspectos de lo que hablamos, pero tal vez no hay ninguna completa que incluye todo a la vez. Entonces, depende de las necesidades del negocio. Tal vez Eddie y yo, y esto, bueno, adelantando un poco, sí estamos como que atendiendo esa necesidad de la que mencionas, de que no hay una plataforma simple y única para unificar todos estos temas financieros.
Sin embargo, hoy en día Excel y algo para visualizar la data en Excel es tal vez lo único que necesitas completo. Tal vez si quieres ver una plataforma para cuentas por cobrar, sí hay algunas opciones. Tal vez no las tengo ahorita en nombre ideal porque lo que yo intento hacer es, eh, cada negocio debe tener eso internamente, que hoy en día no cuesta mucho implementar uno internamente. Sin embargo, tener identificado qué quiere, qué funcionalidades quieres que incluya esa plataforma es la parte más difícil, por así decirlo. En tema tecnológico, tal vez un negocio se puede manejar bastante con Excel. Puedes incluir en un tab, uno o dos Excels, varios tabs donde incluye ciertas partes de todos los negocios que hemos hablado. Uno que es para el negocio en marcha, que incluye tu presupuesto, tus proyecciones, tu flujo de caja, tus cuentas por cobrar. Y otro que se maneja la parte de capital del negocio, levantamiento de capital, deudas y otras cosas así. Tal vez, para dar una respuesta más concisa a lo tuyo, es implementar tecnologías internas con desarrolladores o a través de Excel. Ok, muchas gracias, Joel. También quisiera plantear una duda que también me han hecho llegar algunas personas que están dirigiendo sus preguntas a través de la aplicación del chat, que tiene que ver con los angel investors, es decir, los inversores ángeles, porque claro, ya sabemos que incluso hasta la palabra ángel viene de esa capacidad en momentos en que una empresa está iniciando o está en sus primeros pininos, vamos a decir, el que pueda acudir a un financiamiento de amigos, de familiares o de personas que están, digamos, o buscan esas oportunidades, son los inversores ángeles. Pero también aquí se da una situación, y creo que se ha tocado en otras oportunidades, que muchas veces este angel investor, este inversor ángel, que como su propio nombre lo indica, está auxiliando en un momento muy importante del nacimiento de la empresa, el flujo de caja o lo que vaya a tener esta empresa. Existe también casos en los cuales ese angel investor tiene una serie de exigencias para, obviamente, para dar ese financiamiento o para ayudar. Incluso me refiero a los pequeños financiamientos, desde $1,000 en adelante, $5,000 con la crowdfunding. Ya hoy sabemos, incluso aquí un pequeño paréntesis, que las empresas de tecnología, la fintech, hoy en día se están valorizando de una manera increíble, ¿no? Incluso muchas veces por encima de bancos. Pero volviendo a lo del angel investor, lo del inversor ángel, muchos de ellos exigen participar en la operación del negocio y se han dado casos en que muchos angel investors ya dejan de ser los ángeles y se convierten prácticamente en los dueños del negocio. Sí. Sí, se ha vuelto mucho el tema como la serie, me imagino todos aquí la conocen, Shark Tank, ¿no? Donde cada uno negocia sus términos y sus condiciones y dependiendo del rubro en el que está el investor, cuánto se quiere involucrar y cuánto no. Y eso es un tema porque como tú mencionas, muchas veces el investor se ha llegado a involucrar bastante en la operación, que tal vez no era lo que buscaba el fundador, pero bueno, ya es cada uno con sus términos de negociación y con su avance dentro de cuánta en verdad necesita el dinero versus las ofertas que tiene a mano, ¿no? Ahora, otro tema que me hacen llegar en este momento es que muchas veces el emprendedor, el empresario o la persona que está en busca de fondos, en busca de financiamiento, se aferra al negocio que ha venido manejando en los últimos años. Es decir, porque ese negocio le ha brindado una expertise, le ha brindado una experiencia, es lo que él domina, es lo que él entiende, es el producto o el servicio que él presta o ha vendido. Sin Claro. embargo, al estar frente a toda esta situación cambiante que en estos momentos nos lleva a modificar, de alguna manera a transformarnos, ¿qué tan crítico puede ser un obstáculo o situación como para evaluar si es mejor seguir adelante o hacer un giro completo del negocio o del proyecto o incluso muchas veces hasta retirarse? Sí, ¿Qué variables asoman ustedes en ese aspecto? sí. Bueno, tal vez, y digo, Adán, para darle la palabra a Eddie si quiere, Sí, en la respuesta, parte de lo que hablamos antes de dónde está el dinero del negocio y el nivel de endeudamiento, lo que yo principalmente diría, y una respuesta corta, es si te estás endeudando para sostener el negocio,
tal vez no es una buena idea. Ya el negocio tal vez perdió un poco su rentabilidad. Si te estás endeudando para el crecimiento y la expansión, sí vale la pena seguir con el negocio. Tal vez eso, desde mi punto de vista, responde bastante conciso la pregunta. Ok. Ahora, Eddie, aquí llega otra pregunta que me imagino, pues tú eres la persona indicada para responderlo porque tiene que ver sobre banca, que es donde tú te has desarrollado primordialmente. Es decir, pudiera hablarse hoy en día en Panamá y en otros países de una especie de sobrebancarización, es decir, un excesivo papel de los bancos en desmedro de la actividad bursátil o de los nuevos, medianos y pequeños emprendimientos. ¿Se han convertido de alguna manera los bancos por sus sistemas tradicionales de financiamiento en una especie de obstáculo para estos nuevos emprendimientos? Eso es una excelente pregunta, Natán. Lo que está pasando en la banca es como tú dices, primero hay una sobrebancarización por algún lado y obviamente todos los bancos de Panamá tienen un exceso de liquidez altísimo, ¿no? Pero lo que no está sucediendo es que sí que está pasando, que clientes grandes, de gran tradición, los bancos se están peleando por esos clientes, le están bajando las tasas. Una cosa increíble, ¿no? Una cosa impresionante, le están dando condiciones, están súper agresivos, o sea, los clientes que sí consideran que son tradicionales, hay. El problema está que en aquellos donde están las pymes, ¿no? O los emprendimientos nuevos, el recurso es escaso y ahí la banca no está presente. Entonces es importante tener otros medios como los fondos de inversión, los programas pymes que hablamos anteriormente, para que los bancos lo puedan colocar y que sean con garantizados, inclusive por AMPYME o por otras empresas o por el mismo fondo, que haya compartición de riesgo, porque o a veces los bancos de grande tamaño no se focalizan en esos negocios pequeños, por un lado, hay negocios pequeños que lo hacen, o financieras que apoyan, o entes que dan, pero los costos son muy altos. Entonces hay una brecha muy importante y yo diría que inclusive hay que trabajar cada vez más el tema de la inclusión para poder fondear estos proyectos. Por eso es que pienso, y tomando también algunas opiniones al respecto, de que mientras se expandan las fuentes de financiamiento o las modalidades de financiamiento, capital semilla, venture capital, crowdfunding, private equity, fondos de deuda, instituciones financieras no bancarias, eso de alguna manera va a potenciar. Ya nos estamos acercando al final de la hora. No sé si ustedes quieren hacer algunas acotaciones adicionales a la excelente intervención que han tenido, porque como ya yo advertía al inicio del foro, estos son como unas herramientas, unas primeras herramientas que le estamos dando a muchas personas que precisamente no son financieros o no tienen la experiencia financiera, y creo que de alguna manera ustedes han sido muy claros en la explicación de la situación. No sé si quieren agregar algún tipo de adicional de Sí. comentario. Sí, Natal, le voy a dejar a Joel para que dé sus conclusiones finales y después yo también hablo un Sí, poquito del tema de asesoría y Joel un poquito también las iniciativas que se está trabajando, que estás trabajando, ¿no? Correcto. claro. No digo, nada más como siguiente paso, tal vez al final de la presentación sería ahorita para todos los que le interesó es el brainstorming, es muy esencial con cada departamento y ver los temas que hablamos, ¿no? El presupuesto de una manera no macro, sino micro. Y el tema que mencionaba, estimado Natán, no, no, no hay ahorita una tecnología tal vez que incluya todo lo financiero, pero sí estamos trabajando en algo parecido que tal vez muy prontamente le podemos presentar, ¿no? Incluido eso con un tema de asesoría que va a ser algo buenísimo, esperamos tal vez cortamente, pero para pasos inmediatos tal vez el brainstorming con su negocio y ver el tema de presupuesto de una manera clara. Excelente. Bueno, ya estamos, ya como lo había anunciado, a escasos minutos o segundos del cierre. Sí, ya para cerrar, bueno, A ver, básicamente, adelante. ya Natán, y con eso yo cierro y dejo para que tú hagas la palabra de cierre y te agradecemos mucho por el espacio. También la idea es publicar el espacio en las redes. Bueno, el asesor, básicamente el asesor externo de una compañía ayuda a optimizar la estructura del negocio, puede dar su conocimiento, su experiencia, no tiene conflicto de interés, es independiente, puede ayudar a apoyar a profesionalizar la gerencia, tomar decisiones, apoyar todo el tema de gobierno corporativo, también captar fuentes de financiamiento y fondeo, y básicamente son gastos variables de la empresa. Lo último es una empresa, no necesariamente tiene que tener, cada vez más son modelos colaborativos, no necesitas tener tantos colaboradores internos, sino usar externos
que te pueden ayudar y a veces te sale inclusive económicamente mejor, donde puedes tener gente de mucha experiencia que si la tuvieras interna en la compañía sería muy costosa, pero con tiempos compartidos puede ser de alto valor agregado. Y ya con eso cerramos y agradecemos el espacio. Sí. Por cierto, Gracias, Natán. rápidamente, antes de dar la despedida, Ujú. que la parte de asesoría que acabas de tocar es fundamental, porque existe muchas veces la autosuficiencia del emprendedor o del empresario de no dejarse asesorar, y el asesoramiento es fundamental. Bueno, entonces en nombre de la Logia Carlos Celenca, quiero darles mis más sinceras gracias y reconocimiento a estos dos expositores de lujo que hemos tenido, Eddie Silverio y Joel Doiney, y cualquier inquietud que ustedes puedan tener y que no haya sido cubierta en este conversatorio, la pueden hacer llegar por la vía de los correos, por la vía de los WhatsApp directamente, porque este es un tema inagotable y seguramente tendremos a futuro algún tipo de encuentro similar. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos los que han participado, a Joel, a Eddie y a quienes se hicieron presentes. Así que buenas tardes y feliz tarde. Gracias, Natán. Hasta luego.